Muy bien, pues vamos a ir empezando con esta nueva conferencia a cargo de doctor Eduardo Segura de la Universidad de Granada. Es siempre muy especial tener a Eduardo aquí. Bien, ha venido hasta la fecha en todas las ediciones que hemos organizado de esta conferencia y siempre aporta cosas novedosas, sobre todo profundas, sobre la obra de Tolkien y no solo de Tolkien, sino el entorno, el contexto, las ideas lingüísticas, filosóficas que hay por detrás. Es siempre un placer escucharle. Eduardo, muchos lo sabéis ya, pero Eduardo es uno de los grandes especialistas en la obra de Tolkien en el mundo hispano y me atrevería a decir el mundo entero. Ha publicado muchísimo desde hace muchos años sobre la vida y obra de Tolkien. Y aparte ha traducido obras de Tolkien, como por ejemplo La caída de Arturo, hace unos pocos años. Ha traducido ensayos. Tenemos otro gran traductor con nosotros en la figura del profesor doctor José Miguel Santamaría, que mañana nos hablará más pormenorizadamente acerca de las estrategias de traducción de Tolkien y cómo fundamentaba también su obra y planteaba su obra como una labor de traducción de ciertos fragmentos del pasado. El tema general, como ya sabéis, de esta tercera edición de la conferencia versa sobre la influencia del norte en la obra de Tolkien. Y Eduardo nos va a poder contar muchas cosas acerca de esto. Tenemos muchos de nosotros, hemos visto en clase recientemente el siglo XIX y toda la carga cultural, todo el bagaje cultural con el que contaban los escritores de esta época. Tolkien también es un escritor que nace en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, y va a ser, va a ser un escritor profundamente marcado por este siglo. Un bagaje que lleva consigo hasta el siglo XX. Pasa por la Gran Guerra en la que participa y que hemos visto cómo afectó, ¿no?, a las personas que lucharon en ella y las que escribieron sobre ella también. Tolkien también forma parte de esta generación perdida de la que hemos hablado antes también, y esto le va a marcar muy profundamente. Esto también repercute en su acercamiento a la mitología del pasado, de un pasado muy antiguo, y en concreto la mitología del norte. Y todas estas fuentes de las que bebe para crear su propia mitología para Inglaterra. Sin más dilación, yo voy a cederle la palabra a Eduardo. Muchas gracias una vez más por venir. Gracias. Un placer tenerte. Vamos a escucharle. Bueno, yo voy a hablar de la muerte, así que no os riáis. Voy a hablar de la muerte y del modo en que la muerte da forma a toda la obra de Tolkien. Lo voy a hacer de una manera liviana, porque son las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde de un lunes uno no está para demasiadas bromas y sin embargo tenemos que entrar a muerte en el tema de la muerte para entender a Tolkien. ¿Cuántos habéis leído algo de Tolkien? ¿Ok? ¿Cuántos habéis visto las cosas de Peter Jackson? Los engendros. Es broma, es por meterme con él. Bien, como veo que no todos habéis leído algo de Tolkien, mis reflexiones van a moverse también en un ámbito no especializado en exceso, para que me gustaría sobre todo lanzar anclajes que os puedan servir, si tal es la suerte que tengo esta tarde, de provocación para luego por vuestra cuenta poder leer y poder dedicar atención a un autor que para mí es paradigmático de la época en la que vivimos. No solamente por lo que ha señalado Martin, por el hecho de que sea un autor puente entre un siglo en el que se termina el mundo tal y como lo conocíamos. Hay gente sabia que ha demostrado que entre 1870 y 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, el antiguo mundo se termina de la manera más terrible y dramática que puede terminar un mundo, que es mediante la destrucción de un paradigma vital encarnado en una generación joven. Y en 1918, de las cenizas de Versalles, surge un mundo que tiene ya el veneno inoculado de una nueva destrucción,
que estallará en 1939. Y nosotros somos hijos de eso, ¿no? Somos, incluso nosotros, ¿eh? O sea, nosotros hemos recogido el testigo de un mundo del cual solo nos quedan las ruinas, como aspiro a demostrar. Bien, ¿de qué manera articular lo que... Si veis el programa, se suponía que yo tenía que hablar de una esperanzada desesperación. Quiero decir, ¿de qué manera recibe Tolkien la tradición norteña? Y cuando hablo del norte, claro, para mí, que vivo en Granada, todo es norte. Aunque yo no soy de Granada, también soy del norte, pero para mí esto es muy al norte, pero para Tolkien el norte estaba más al norte todavía. Para Tolkien el norte era lo anglo-germánico, lo escandinavo, era el Kalevala finés, y eran cosas que quizá ahora pues, nos suenan demasiado extrañas, demasiado remotas, y en un mundo en el que hemos perdido la conciencia de la tradición a la que pertenecemos, pues quizá nos vemos desvinculados culturalmente de la comprensión posible de algo que quizá, en el caso de vosotros, pues no sé si habréis experimentado la muerte en un ser cercano, pero quizá la muerte se nos plantea como un mundo tan indeseado, lógicamente, porque somos humanos, como lejano en el tiempo y en el deseo, y luego, desde luego, pues en muchos casos me imagino que todavía no he experimentado en primera persona, o en primera persona obviamente porque no estaríais aquí, pero en alguien de vuestra familia, o en un buen amigo, en alguien querido. Bien, pienso que entender a Tolkien en toda su profundidad requiere como un elemento indispensable comprender la muerte como el fondo del cuadro, contra el que se recorta el sentido de las cosas, ¿no? Viktor Frankl, el fundador de la logoterapia y uno de los supervivientes tanto de los campos de concentración de Auschwitz y de Dachau, escribe en su libro Ante el vacío existencial que nosotros pertenecemos a una época que ha perdido de vista tanto el sentido, el significado de las cosas que nos ocurren, como la tradición. El paradigma para mí de esto es que los así llamados políticos de nuestra época hablan entre sí en Twitter. O sea, concentran toda su estupidez en 140 caracteres y se los lanzan unos a otros, ¿no? Con el hashtag mediocre, en el mejor de los casos, ¿no? Este es el paradigma para mí de la vida, ¿no? De la misma manera que el paradigma de nuestra existencia es un selfie que uno sube a Facebook de una manera a veces hasta compulsiva, como esa traditio, lo que uno puede entregar a los demás, que es una imagen de sí mismo en diferentes posturas, con diferentes gestos y haciendo diferentes, habitualmente, chorradas, ¿no? No soy tan cáustico como creéis, ¿no? Pero sí un poco. Lo que quiero que entendamos, me parece, porque si no seguiremos siendo igual de superficiales que las personas que van a una conferencia y están utilizando el WhatsApp mientras escuchan, por muy aburrida que sea la conferencia, es que estamos viviendo una realidad en la que lo que otros que nos precedieron tuvieron que enfrentar fue la destrucción literal del paradigma en el que se movían. Es decir, en las notas que yo preparé para esta conferencia, que espero, no voy a leer, no os preocupéis, no soy tan aburrido, el título era La nostalgia como topos literario y antropológico en la obra de Tolkien. La nostalgia como algo que es lo que te mueve para levantarte cada vez que te das cuenta de que el mundo es algo ilimitado, que el mundo es algo que no da mucho más de sí y que todo lo que estamos viviendo en nuestra vida es, de alguna manera, encontrar y perder. Para los que habéis leído El Señor de los Anillos, no para los que habéis visto las películas, porque es una de las 5000 cosas que se tiraron por la borda, hay un diálogo entre Legolas y Gimli cuando caminan por Minas Tirith, en el libro, insisto, en el que Gimli, observando la buena mampostería de la ciudad, le dice a Legolas que es tremendo ver que los hombres, a pesar de que todo es eso, ver cómo las cosas se destruyen, nunca se cansan de construir. Y Legolas, que es un elfo y por tanto es inmortal, no me refiero a Orlando Bloom, obviamente, me refiero a un elfo de verdad. Hoy estoy ácido, ¿eh?
Pues no me habéis conocido en mis buenos tiempos. Bueno, es que a las 5 de la tarde no quiero que os durmáis. Legolas le responde hablándole de cómo la respuesta al por qué los hombres no se cansan de construir es algo que los elfos desconocen, puesto que para el elfo, que si no muere en la batalla o de melancolía va a ser inmortal, el paso del tiempo se cuenta de otra manera, desde el punto de vista existencial. La generación de Tolkien, la generación que sucumbió a las trincheras, el día que Tolkien entró en combate, el 4 de julio de 1916, murieron 50.000 personas, solo en el frente en el que él combatía. 50.000 personas, y probablemente Tolkien era de los más mayores. Tolkien en la Primera Guerra Mundial tenía 23 años. No sé si muchos llegáis a esa edad de los que estáis en esta sala, ¿no? El horizonte existencial de Tolkien a los 22-23 años era una conciencia casi patente de que él no iba a sobrevivir. De hecho, él se casó con su mujer antes de partir hacia el frente occidental, en la conciencia, viendo los números de gente que moría en el frente occidental, la conciencia clara de que era posible, más que posible, que no retornase, ¿no? Esta conciencia de la supervivencia, de lo que significa haber sobrevivido a algo que era impensable, le da a toda su obra un sesgo, a mi juicio, por si hay alguien interesado en hacer una tesis doctoral interesante, el tema del existencialismo en Tolkien. El existencialismo en Tolkien es algo muy por estudiar, es un existencialismo de una raíz muy distinta a la de Sartre, es un existencialismo de desesperanza esperanzada, es por tanto un existencialismo paradójico. Hace un momento el profesor Matías nos hablaba del tema, la presencia de elementos cristianos en la obra de Clive Staples Lewis. En la obra de Tolkien también se da esa presencia de una manera tanto más reveladora cuanto que está oculta, intencionalmente. Está asumida en la narración, asumida en lo mítico, no es una homilía. Leer El Señor de los Anillos, la obra de Tolkien, no tiene nada que ver con leer las obras apologéticas o la propia alegoría en que consisten, en que adquieren su consistencia muchas de las obras de Lewis, ¿no? Lewis también era superviviente de las trincheras. Fue herido en la batalla de Verdún, también en 1916, y la metralla que se le introdujo en la pierna por la explosión de una bomba le acompañaría ya para siempre, ¿no? Toda esta generación, los Inklings, veis que detrás de mí hay un cartel que explica que a lo que vamos a dedicar estos 2 días es a intentar acercarnos al mundo de los Inklings. Estos escritores que se reúnen en torno a Lewis y a Tolkien y a Owen Barfield en el Oxford de la época de entreguerras, son gente que se han rescatado unos a otros de las trincheras, de la desesperación de las trincheras, de una mirada al mundo, como dice Robert Graves, ¿os acordáis en su libro Goodbye to All That? Robert Graves mira atrás y dice, adiós, no quiero volver a mirar atrás. Y se lanza, pues eso, a los felices 20, ¿no? Se lanza una mirada sobre el futuro que está teñida, si habéis visto el Club de los Poetas Muertos, de ese carpe diem, ¿no? Que no es el carpe diem de Horacio, sino que es un carpe diem muchísimo más vinculado al disfrute del instante, puesto que el futuro es incierto, pero el futuro es mañana mismo. Y como nada está garantizado, lo que se está planteando es una crisis, literalmente. Esos años de vértigo que ha llamado Philip Blom. Es decir, toda esa época previa a los años 1914-1918 es la época en que se desmorona. La Torre del Orgullo lo ha llamado una autora cuyo nombre ahora soy incapaz de recordar, Barbara something. Eso es. Gracias, Martín. La Torre del Orgullo. Y sobre esas ruinas de la Torre del Orgullo nos estamos encaramando nosotros, intentando reconstruir algo que ya no es posible reconstruir. Y que sin embargo tenemos que seguir intentando reconstruir, no sé cómo deciros, o bien simplemente pues tirarnos a una vivencia de la vida
como algo carente de sentido, carente de profundidad de campo y por lo tanto sin perspectiva, sin... Los que habéis estado en la conferencia anterior os habéis fijado que uno de los planos que ha mantenido el conferenciante durante mucho rato eran los dos ejércitos y enfrentándose, y había una clara perspectiva en un punto de fuga que apuntaba en el fondo a un sentido no solamente de la batalla, sino de lo que estaba ocurriendo desde el punto de vista patético, del pathos de la escena, ¿no? de la pasión y de la acción de los personajes, ¿no? Por volver a categorías aristotélicas clásicas y perdurables. Clásica y perdurable es una redundancia, pero bueno, por entendernos. Me dice Martin que muchos de los que estáis aquí acabáis de estar enfrentándoos a los autores modernistas. No me voy a pelear con nadie, no os preocupéis, es que tengo calor. El problema de entender a estos autores que ahora mismo se llaman de fantasía, si yo os dijera que Tolkien no es un autor de fantasía, ¿qué me diríais? Muchos diríais, me da igual porque no es mi problema. Otros me diríais, caray, pues esto me sorprende, ¿no? Porque yo consideraba a Tolkien... Bien, Tolkien es un autor de fantasía si Homero es un autor de fantasía, si Milton es un autor de fantasía, si Dante es un autor de fantasía. De otro modo, pues la mayor parte de las librerías a las que uno puede ir para comprar las obras de Tolkien tienen el error de colocar a Tolkien junto a Isaac Asimov, a Juego de Tronos, a Harry Potter, a Momo y a otras obras que genéricamente están adscritas a la fantasía simplemente por una cuestión mercadotécnica y fundamentalmente por una cuestión de ignorancia por parte de quienes asignan las etiquetas de esto pertenece a tal género o a tal otro, ¿no? Y aunque yo defiendo la licitud de los géneros, literarios o artísticos en cualquier caso, es verdad que entender determinadas obras artísticas a día de hoy requiere de nosotros un esfuerzo, en muchos casos, literalmente de reconstrucción. No sé si habéis leído un libro maravilloso que se titula Tras la virtud, de Alasdair MacIntyre, publicado en 2001 por la editorial Crítica, en Barcelona, que empieza con una especie de historieta. Pero es una historieta muy poderosa. Imaginemos que hay un cataclismo, un Armagedón, y de repente de eso, una de las cosas que nos quedan son fragmentos de libros. Fragmentos de libros que por haber quedado quemados o sepultados en las ruinas son para nosotros irrecuperables. Entonces tenemos que reconstruir el saber del pasado, pero a partir de elementos que son fragmentarios y por tanto nunca vamos a poder recuperar el sentido del pasado. Ahora ocurre lo mismo. Mira, todos los que estamos aquí, salvo catástrofe, vamos a vivir bastante más tiempo que la esperanza de vida de hace 100 años. Los avances de la tecnología nos permiten aspirar a una esperanza de vida, y eso recorta de una manera distinta el ámbito de nuestras expectativas, ¿no? Supongo que casi todos vosotros dais por sentado que vais a tener un tiempo para vivir de una determinada manera, para hacer determinados planes, más allá de la situación social en que os encontréis. Me refiero desde el punto de vista existencial, contáis con un tiempo. Y contar con un tiempo implica que la manera en que uno afronta la vida es distinta. Ahora poneos en el caso de una generación para la que el tiempo es un lujo. Es más, que a partir de un determinado momento adquiere la conciencia de que el tiempo que les ha sido dado es tiempo extra. Y que de alguna manera viven de prestado, viven en un tiempo que es un don, en un tiempo que es un regalo. Recomiendo la lectura a este respecto de un libro que se llama Los Cuatro Amores, de Clive Staples Lewis, publicado por la editorial Rialp en Madrid en 1999, reeditado hasta la saciedad, reimpreso, todo, o sea que lo podéis encontrar seguro. Los Cuatro Amores, 4 capítulos, uno dedicado a cada tipo de amor. En el amor de amistad encontraréis la explicación en palabras de Lewis de qué es exactamente para él, qué fue para él reencontrar en el afecto común con otros amigos que habían sobrevivido a las trincheras, o no solo a eso, el sentido de su propia existencia, ¿no? No sé si habéis visto una película maravillosa de acción que se titula Acorralado, First Blood, de un tal Sylvester Stallone. Antes de que hiciera Rambo 5000, la primera de todas Rambos fue Acorralado. Y la película comenzaba, no voy a contar el final, la película comenzaba con Rambo volviendo de Vietnam
y yendo a casa de uno de sus compañeros de batallón, del cual conserva una foto. Y habitualmente cuando uno habla de Rambo, de Acorralado, siempre se acuerda pues eso, Sylvester Stallone con una ametralladora matando todo lo que se mueve a su alrededor, ¿no? Sin embargo, el marco existencial de la película está en esa primera secuencia. Él viene, mientras vemos los créditos, él viene por un camino y se adentra en una granja y acaba preguntándole a una señora que está allí por su amigo. Finalmente el amigo se revela como alguien que ha muerto por las consecuencias del gas mostaza que se utilizaba en los ataques en Vietnam, etc., ¿no? Y en esa soledad radical del personaje comienza la epopeya. Me parece un buen ejemplo para entender a Tolkien. Las obras menores de Tolkien, a las que me voy a referir, luego os diré las 4 obras sobre las que quería llamar vuestra atención esta tarde, las 4 obras que yo considero claves en esta percepción de Tolkien de la muerte, tienen que ver con un personaje que se tiene que enfrentar él solo al monstruo de los monstruos. Y el monstruo de los monstruos es la conciencia de que todos los que estamos aquí un día vamos a morir. Perdonad que haga de profesor Keating, pero ¿habéis visto el Club de los Poetas Muertos? Es obligatorio para aprobar esta asignatura, la asignatura de la vida. Fijaos, el propio Robin Williams, que en paz descanse, pues falleció hace 2 años, me parece. Se suicidó víctima de esa terrible soledad, ¿no?, que conlleva la carencia, el punto en el que uno se quiebra porque la vida llega a un punto en el que carece de sentido, ¿no? Mi gran crítica de fondo a Peter Jackson, a cualquiera que se acerque con sus manazas a este tipo de delicadeza y de obra miniaturista, como es el caso de Tolkien, es que se quedan, antes lo hablábamos con el profesor que ha dado la conferencia sobre las Crónicas de Narnia, que no, si es que no son historias de batallas, es cansino. Es cansina esta insistencia de Hollywood de ponernos delante ejércitos generados por ordenador y otra vez, y batallas, y palos, y efectos especiales alucinantes, que me da igual, que me da absolutamente igual. ¿Tú has mirado a los ojos a la muerte? Cara a cara. Porque mientras no lo hagas no entenderás de qué va este asunto. No entenderás nada. Ni sobre el cine, ni sobre el arte, ni sobre tu propia vida. Ni sobre la conciencia de que tu vida y la mía son finitas. Y que ninguno... Mirad, Carme Chacón, ¿os habéis enterado? 46 añitos. Un hijo de 8 años, paro cardíaco y se murió ayer. Y uno dice, joder, tío, ¿te estás poniendo, macho? Es verdad que se acerca Viernes Santo, pero tampoco hay que ponerse así. Pues mira, sí que hay que ponerse así. En determinados momentos, y especialmente en un lugar como la universidad, en el que se supone que deberíamos plantearnos las preguntas últimas, que son las preguntas primeras, sobre el sentido, sobre el ser de las cosas, pues es bueno recapacitar en cómo estos autores, que a día de hoy los conocemos porque son bestsellers y todas estas chorradas que se nos venden a través de los medios de comunicación, si tienen algo que decirnos, y tienen mucho que decirnos, es porque han buceado en el abismo en el cual uno se asoma al sentido de su existencia. ¿Os acordáis del Club de los Poetas Muertos, por volver al ejemplo, ¿no? Acercaos a las fotos, ¿no? El carpe diem que resuena en esa película tiene que ver con dejar una huella, que no sea rastreable en las redes sociales. O no solo en las redes sociales. Tampoco se trata de llenar tu muro de Facebook de citas de Aristóteles. O sí, no lo sé, tú verás. Pero la cara que mostramos al exterior a menudo tiene mucho de mimético, tiene mucho de un miedo oculto o manifiesto de no desentonar, de no querer decir de verdad lo que pensamos, de querer ocultar a los demás lo que de verdad sentimos. Y por lo tanto de hacer que nuestra vida sea chata, que no tenga volumen, que carezca de la profundidad de campo, que de hecho ya se le ha dado a nuestra vida. ¿Veis?
Por lo tanto, si hay alguien interesado en trabajar sobre Tolkien y el existencialismo, yo le recomiendo que empiece en esa frase en la que Bilbo le dice a Gandalf: me piro a Rivendell. Me piro es una traducción libre. Me voy a Rivendell. ¿Y qué vas a hacer allí? Voy a escribir mi libro, voy a terminar mi libro. ¿Y cómo va a terminar el libro? El tío ya no ha escrito el libro y ya sabe cómo va a acabar. Tú fíjate, ya se ve que Bilbo entonces no había escrito mucho. Le dice, mi libro terminará con... y fue feliz durante el resto de sus días, que fueron extraordinariamente largos. ¿Y sabéis qué? Es mentira. ¿Os acordáis cómo es el final de la vida de Bilbo? Esto incluso los que habéis visto las películas os podéis imaginar. O sea, cuando Bilbo vuelve a estar con Frodo y se van hacia los puertos grises, ¿os acordáis? En la película, Bilbo le dice a Frodo, oye, ¿y el anillo aquel mío? Y uno se ríe, ¿no? Sí, pero es que resulta que todavía pervive en Bilbo la herida del afán de posesión que le ha dejado el anillo para siempre. Ese anillo que es, entre otras muchas cosas, el símbolo del poder, el símbolo del anhelo de controlar otras voluntades. Por lo tanto, ese existencialismo en Tolkien tiene mucho que ver con el afán de programar nuestras vidas para el resto del tiempo. Es decir, pues yo voy a tener de aquí a aquí estudio, de aquí a aquí tal, a los 35 tendré mi primer hijo, porque oye, pues ya sabes, plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro. Y a base de esas chorradas, pues vamos planificando nuestra vida y entonces el día que llega algo inesperado, pues resulta que nuestra vida se viene patas arriba y no sabemos cómo reaccionar porque no tenemos ni las armas ni los bagajes para... Voy a poneros un ejemplo. ¿Qué pasaría si al acabar esta conferencia no pudierais consultar vuestro móvil? Cada uno sabe lo que pasaría, ¿no? Pero yo soy profesor en la Universidad de Granada y os puedo decir que el porcentaje de gente de vuestra edad que abre un libro cuando acaba la clase es este. No estos, sino este. 0% de gente que tiene un libro abierto, y no te digo nada en los descansos entre clase y clase, o cuando paseas por el claustro. Porcentaje de gente que lo primero que hace al acabar la clase es consultar su WhatsApp. Pues ya os podéis imaginar. Entonces, si el ámbito de tu expectativa, si el espectro de tu interés tiene que ver con la instantaneidad, en la proyección de tu vida también tiene que ver con el ámbito de la instantaneidad. Y por tanto se van acortando los espacios. Los espacios de expectación, es decir, de lo que uno expecta, de lo que uno espera. No ya con esperanza, sino simplemente de lo que uno anhela que ocurra a continuación. El caso máximo es el del alumno que utiliza el WhatsApp durante la clase, que obviamente no se me oculta que incluso en estos momentos está ocurriendo. Entonces, diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver Tolkien con esto? Tiene que ver todo. Tiene que ver todo. Porque si perdemos de vista el ámbito de lo temporal en lo cual se desarrolla la vida humana, si el ámbito de lo temporal pasa de ser un futuro como proyección y proyecto a un presente como instante, entonces la esperanza como don, como algo que voy a recibir sin esperar, sin saberlo, algo que me va a sorprender literalmente, tiene ya cerrado su puerta de acceso a nuestras vidas, ¿no? En una vida excesivamente programada no puede haber sorpresas. Ya no hay sitio para la sorpresa porque todo está más o menos previsto, ¿no? Todo está... ¿Se entiende? Bien. ¿Por qué a Tolkien le produce entonces este cataclismo, esta especie de terremoto existencial la literatura del norte de Europa? Pues mirad, Tolkien, esto es importante que lo sepáis, llegó a dominar en su vida unos 20 idiomas. Dominarlos significa que era capaz de leerlos, de hablarlos, de escribirlos, de poder traducirlos. A los 7 años Tolkien sabía latín, no como los niños, ¿verdad? Que eso solemos decir, no es que este chaval ya sabe latín, no, es que Tolkien ya sabía latín, literalmente, o sea, las declinaciones, las conjugaciones. En torno a los 12 años sabía griego, había leído ya obras en griego. El propio Clive Staples Lewis a los 14 años había traducido verso a verso la Odisea.
de Homero, no como Wolfgang Petersen cuando pervertió, cuando tradujo Troya, la Ilíada, a imágenes en Troya, sino verdaderamente peleándose con cada verso, ¿no? Llegar a saber 20 idiomas, aparte de ser un don, obviamente, equiparable probablemente al que tenía Mozart para la música o Bach, ¿no? Implica, o al que tenía Miguel Ángel Buonarroti para manejar el escoplo y el cincel, implica de suyo una connaturalidad no solamente con los textos, sino con el modo en que los textos reflejan el mundo. Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué hay realismo mágico en la literatura hispanoamericana? Supongo que estaréis familiarizados con algún autor, ¿no? Borges o Julio Cortázar o García Márquez, Juan Rulfo. En el realismo mágico, ¿qué se nos ofrece? Se nos ofrece una visión del mundo en la que la frontera entre la vida y la muerte está muy desdibujada, hasta el punto de que las apariciones, no sé, incluso Isabel Allende, si habéis leído algo de La Casa de los Espíritus, por ejemplo, pues hay irrupciones del ultramundo en el mundo de los personajes que viven en el mundo llamamos real, ¿no? El imaginario en el que Tolkien bebe es el imaginario del norte, en el cual el que está vivo y el que está muerto está muerto. Y el sentido de la vida del vivo se recorta respecto de una cosa muy interesante, que tiene que ver ahora con lo que os decía antes de las redes sociales, que es que tu vida sea digna de ser recordada. La palabra recordar viene del latín recordis, es decir, de volver a traer a la consideración del corazón algo que sucedió en el pasado. Por lo tanto, solo es memorable, solo se recuerda aquello que es digno de ser recordado. Vosotros quizá todavía, por lo que fuere, no habéis experimentado esto, algunos seguro que sí. ¿No os ha pasado que la memoria es selectiva? Hay muchas cosas que nuestra memoria, como un ordenador, ¿verdad?, las borra automáticamente. Y no solamente cosas malas, hay sucesos, cosas, personas, frases que dijimos que te dicen, ¿te acuerdas una vez que dijiste? Ni idea, tío. Me fío de ti, pero no tengo ni idea de haber dicho eso o de haber pasado por esa situación. Lo memorable en nuestra vida, lo que es digno de ser recordado, es aquello que es digno de ser traído otra vez a la consideración del corazón. Y en la tradición cultural a la que nosotros pertenecemos, aunque ya no lo sabemos, el corazón es la sede de la memoria. Una persona de buen corazón es una buena persona, ¿sí? ¿Verdad? No es una cuestión relacionada con el músculo que llamamos corazón. El que piensa, la buena persona piensa con el corazón. Entre su mente y su corazón hay una comunión y de esa manera lo que hace es fruto de un buen corazón. Y al revés. En el caso de la obra de Tolkien hay un referente filológico en su vida. Sus primeras lecturas, aparte de las lecturas obvias de un niño que alimentó su imaginario pues, de los cuentos de hadas recopilados por Andrew Lang durante la época victoriana, a finales del XIX, de los cuentos de Grimm, de los cuentos de Andersen. Está también ese imaginario que empieza a formar parte de sus lecturas en primero o segundo de carrera, que son el gótico. Tolkien eligió como optativa el antiguo nórdico y el gótico, bueno, yo qué sé, pues por elegir algo, ¿no? ¿Qué has cogido de optativas? Pues esas. Sabéis que de gótico, por ejemplo, pues se conservan unas 800 palabras y Tolkien llegó a escribir poesía en gótico. ¿Habéis escrito alguna vez poesía? ¿No habéis tenido nunca la sensación, los que habéis escrito alguna vez poesía, de que la poesía te obliga, te pone al límite del control que tú tienes de tu propio dominio semántico, del espectro en el que tal palabra con tal adjetivo funciona y tal palabra con tal adjetivo es inverosímil y por lo tanto no funciona, más allá de la métrica y de la técnica que pueda tener un determinado poeta? En la combinación conceptual es donde se juega el ser o no ser. ¿Tú sabes inglés? Sí. ¿Sabes escribir poesía en inglés? No, entonces no sabes inglés todavía. La poesía, el verso, es lo que mide la pericia, la capacidad que tenemos para poder decir el mundo en otro idioma que no es el nuestro. Ya es difícil a veces decirlo en nuestra propia lengua, en nuestra lengua materna, cuanto más en un idioma que nos es remoto, ¿no? Esta connaturalidad, esta familiaridad tan temprana de Tolkien con los idiomas le permitió asomarse a mundos arcanos, a mundos que ya estaban desdibujados.
en el hondón de la historia. Y sin embargo, ser capaz de revivir en ellos una experiencia vital en la cual, precisamente, la temprana muerte de su padre, el padre de Tolkien murió cuando él tenía 4 años, su madre murió cuando él tenía 12. En 1918, cuando termina la Primera Guerra Mundial, de los cercanos a Tolkien estaba vivo su hermano, Tolkien solo tuvo un hermano, su hermano Hilary, su mujer, el hijo recién nacido que ella había concebido en 1917, John, y un amigo, Christopher Wiseman, que era uno de los primeros grandes amigos que Tolkien tuvo. El resto de ellos estaban muertos. Si habéis ido alguna vez a Oxford, si alguna vez vais a Oxford o a Cambridge y entráis en los colleges, veréis que nada más entrar están grabados en la piedra los nombres de los que murieron en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial. Me parece una manera muy hermosa de honrar la memoria de... O sea, están grabados en piedra. Eso también es un recordatorio. Para esa generación es un recordatorio. ¿Habéis visto Carros de Fuego, la película Carros de Fuego? Hay un momento al principio de la película en la que cuando han seleccionado al equipo olímpico de atletismo de Inglaterra, les invitan a cenar creo que es en Cambridge, en uno de los colleges de Cambridge, y el rector del college les hace recordar que ellos han sobrevivido. La película se sitúa en el año 1920-1924, en ese cuatrienio, previo a las Olimpiadas de París. Es una especie de memento homo, ¿no? De recuerda, hombre, que vas a morir, ¿no? Recuerda que eres. Otro tema interesante para un TFM, incluso para una tesis, sería comparar las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, con el sentido de las metáforas relativas a la naturaleza en la obra de Tolkien. El uso de la prosopopeya en Tolkien, cuando la gente dice, no, es que las descripciones de Tolkien son un rollo. Espera, read twice, léelo otra vez, que a lo mejor encontrarás ahí un montón de referencias a lo que significa, ¿os acordáis, no? Nuestras vidas son los ríos que van a parar al mar, que es el morir, etc. Interesante, además, que Jorge Manrique es un autor del siglo XIV, es decir, el siglo en el que se está produciendo un paso entre la Baja Edad Media y otra época, el humanismo, el Renacimiento, como queráis llamarlo. Bien, las 4 obras a las que yo me quería referir son, por si hay alguien interesado en leer algo más que El Hobbit, El Señor de los Anillos, El Silmarillion, las más conocidas. Las más conocidas o no tanto, porque Peter Jackson, bueno, no me voy a meter más con él, pero el cine le ha hecho flaco favor, creo, en muchos casos, al buen conocimiento de la profundidad de la obra de Tolkien, convirtiéndolo en un videojuego. Y no te digo nada, George Martin con sus Juegos de Tronos, que es algo sobre lo que no hablaré aquí. En fin, lejos de mí. Bueno, mirad, hay 4 libros. La historia de Kullervo, traducido al español por vuestro profesor Martin Simonson, para que sepáis también de quién sois alumnos, porque él nunca os lo dirá. La historia de Kullervo, escrita entre 1912 y 1914, es decir, cuando Tolkien tiene, atención, 20 años. A los 20 años Tolkien ya había leído en finés la historia de Kullervo, que es una de las historias que aparecen en el Kalevala. El Kalevala finlandés es el conjunto del folclore recopilado por Elias Lönnrot en el siglo XIX. Y Tolkien escribe su propio cuento de Kullervo, es una de las historias que luego serán seminales para un personaje del calibre de Turin Turambar en su propio imaginario mitológico del Silmarillion. 1912 a 1914 son las fechas aproximadas que da su hijo Christopher. La caída de Arturo, la única incursión de Tolkien en la materia de Bretaña entre 1934 y 1935, aunque las primeras versiones son de 1930, o sea que teníamos ahí. La leyenda de Sigurd y Gudrun, comenzada a principios de 1930 y, hasta donde se sabe, concluida, si se puede hablar de algo concluso en el caso de Tolkien, en torno al estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Y por último, The Lay of Atru and Itrun, escrita en septiembre de 1930, pero revisada continuamente hasta su publicación en The Welsh Review, si no recuerdo mal, en 1943.
¿Qué hay de común en estas coordenadas cronológicas? Pues fijaos, la mayor parte de esto está escrita en la década de los años 30. En la década de los años 30, Tolkien ya tiene lo que podríamos llamar una vida establecida. Ya vive en Oxford desde 1926, ya tiene a sus 3 hijos varones, todavía Priscilla no había nacido a principios de los 30, pero bueno, ya está ahí. Ya vive una vida, digamos, cotidiana, en lo que puede ser cotidiana una vida de un profesor universitario, ¿no? Pues ya tiene su trabajo, sus clases, su ir y venir a la facultad, atender sus tutorías, hacer sus traducciones sobre lo que se nos hablará mañana. Y está escribiendo El Hobbit, que es un cuento que Tolkien contaba a sus hijos por las noches cuando se iban a ir a dormir y que se convertirá en publicación en septiembre de 1937. Entonces uno dice, ¿por qué en la década de los 30, en la que la vida de Tolkien adquiere el vuelo en el que, bueno, parece que ya esto es lo que hay, y por tanto el ámbito de tu expectativa ya está más o menos claro, ¿por qué Tolkien va una y otra vez, vuelve una y otra vez a esta reflexión sobre la muerte y la inmortalidad? Sobre el hecho de que todos los que estamos en esta sala anhelaríamos la posibilidad de no morir. ¿Habéis visto una película muy buena que se llama Los Inmortales? Con banda sonora de un grupazo que se llama Queen. ¿Os acordáis, no? La primera, no la 17ª, pero luego se hizo Los Inmortales 5000, entonces ya era cansino. Pero la primera de Los Inmortales está muy bien. Al final solo puede quedar uno, ¿no? Y se van enfrentando unos contra otros y al final solo puede quedar uno, ¿no? Y hay una canción que compuso Freddie Mercury para esa película que se titula Who Wants to Live Forever? ¿Qué pasaría si tú fueras inmortal y todo lo que está a tu alrededor se fuera desvaneciendo? Porque a quienes quieres, a quienes has llegado a querer, pues van muriendo uno tras otro, ¿no? ¿No se convertiría en una auténtica carga digna de Atlas tener que afrontar la muerte de aquellos a los que amas? De asomarte al hecho de que yo tengo 50 años, la gente que construyó mi infancia y mi adolescencia en términos artísticos está empezando a morir. Es decir, los grupos musicales que a mí me encantan, pues caray, hace 3 días uno de mis grupos favoritos, Yes, fue incorporado al Hall of Fame del rock and roll y a mí me daba un poco de lástima verlos, ¿no? Hay gente que ha convertido la música en un arte maravilloso, en una traslación de los conceptos clásicos a la música contemporánea, y los veías a todos, bueno, algunos de ellos ya fallecidos, ¿no? El bajista Chris Squire, uno de los mejores bajistas de la historia del rock, pues falleció hace un par de años. Es decir, te vas asomando, a lo largo de tu vida te vas asomando a lo que significa encontrar y perder. Que el universo estético, y me refiero a la palabra estética en la etimología griega de aisthysomai, es decir, en el percibir la belleza, percibir el mundo en sí mismo como regalo, como un regalo bello que ha sido donado del todo a nuestra consideración, te vas dando cuenta progresivamente de que no estamos aquí para permanecer, de que nos sobrevivirán probablemente nuestras obras, en el mejor de los casos. Pero si no es así, nuestra vida va a carecer de consistencia. Por lo tanto, anhelar que tus deeds, que tus hazañas sean dignas de ser recordadas en una canción, eso es algo muy hermoso. En El Señor de los Anillos, por supuesto Peter Jackson se lo llevó por delante y no aparece, hay un momento en el que en el libro el rey Theoden le dice a Gandalf, la victoria de Sauron significaría el final de las canciones. Y si se acabaran las canciones, esto ya no es de Theoden, ¿qué pasaría? ¿Qué hay en las canciones? En las canciones me refiero. ¿Qué hay en el folclore? Una memoria del pasado. Gracias. Hay historia, hay historia en griego. Hay un recuerdo del pasado, de aquello que el pasado nos trae como traditio. Traditio viene del latín tradere, que significa entrega, de aquello que nos ha sido entregado por las generaciones anteriores. Y hay mucho en la tradición que de verdad lo es, que es digno de ser preservado. Aunque, como decía Chesterton, ayer lo recordaba con el profesor Simonson,
la tradición no es la adoración de las cenizas, sino la preservación del fuego. Tiene muchas cosas de la tradición, pues que ya está, bien, fueron perfectas para su tiempo, pero descubrir, cada generación tiene que descubrir qué hay de lo anterior que sí que vale la pena conservar en el recuerdo. Entonces, en la obra de Tolkien ocurre esto. Fijaos lo que, tal y como lo tradujo vuestro profesor, dice en la página 17 de la edición de La historia de Kullervo. Solo la leyenda de Sigurd y Gudrun recrea el ambiente pagano que es la esencia de Kullervo. Y la caída de Arturo transmite su sentido de un destino inevitable. Un tema interesante. Para nosotros, sobre todo vosotros que sois más jóvenes, supongo que habréis visto, espero que no, pero supongo que habréis visto las películas de Marvel sobre Thor. El tío se cachas. Eso es Thor para Marvel. Bueno, pues, ¿habéis visto una película en la que aparece Loki? Al menos en 2 películas aparece Loki. Un actorazo convertido en un chorras, haciendo de macarrilla, vacilándole a Hulk y todo esto. Típico de Hollywood, ¿no? Si buceaseis en la verdadera historia mitológica, tal y como nos lo ha transmitido, fijaos, en la mitología nórdica, la batalla final, el Armagedón de la mitología nórdica, es una batalla en la que los dioses perderán. Ragnarok, que no es el nombre de un grupo heavy, que también, sino el momento final de la historia. Es decir, pensad que todas las mitologías... Yo acabo de ver Vaiana. ¿Habéis visto Vaiana? Es chulísima, me encantó. Peliculón. Pero claro, la mitología de Vaiana no es precisamente la mitología de Ragnarok. En la mitología de los pueblos oceánicos, pues tienes un sentido, en cierto modo, optimista sobre la vida, ¿no? Yo pienso también muy vinculado al clima y a lo geográfico, de alguna manera, ¿no? Claro, en un mundo donde la temperatura media es... ¿Verdad? Me río yo de Juego de Tronos, en ese sentido, o sea, donde el invierno es algo perpetuo y donde tu conexión con la naturaleza se establece en términos literalmente primitivos, es decir, donde tener un fuego es algo de vida o muerte, donde la presencia de un árbol o donde la conexión de la roca o del trueno con tu día a día tiene algo de conexión directa. ¿Por qué hay un dios del trueno en la mitología nórdica? Pues caray, porque no hacía falta más que pegar la oreja para darte cuenta de que te enfrentabas a un mundo que te desbordaba por todos los lados. En esa connaturalidad del hombre con el mundo, del ser humano con lo que le rodeaba, con la conciencia plena de que el mundo ya de suyo es un desafío, es lógico que la respuesta de abajo arriba, la respuesta vertical de las primeras mitologías, que no es una respuesta de revelación de arriba abajo, sino al revés, la respuesta del hombre al mundo es una respuesta atávica, es una respuesta que imprime carácter en los resortes más... O sea, la respuesta es el miedo. La respuesta tiene mucho que ver con una idea... Gracias. Dice que quedan unos 55 minutos más. Que no, es broma. Es una buena noticia, es que la tortura se va a terminar pronto. Lo que quiero deciros con esto es que el mundo en el que Tolkien bebe, frente a quien nos dicen que Tolkien es fantasía, historias para críos y el bien y el mal y todas esas chorradas que son mentira, el eco que uno puede llegar a encontrar en Tolkien, o no, porque cada uno de los que estamos aquí somos distintos, thanks God, cada uno tenemos nuestro ámbito de expectativas, pero si algo resuena en nosotros respecto de lo que podemos encontrar en la obra de Tolkien, es una relectura en una clave contemporánea, pasada por el tamiz de la experiencia personal de la muerte, del carácter, ¿cómo diría?, transitorio de todo, también del dolor, también del dolor. No hay, ¿cómo es? No hay no sé cuántos que 100 años dure, ¿no? No hay mal que 100 años dure, gracias, ¿no? Bueno, pues está bien. Pero mientras dure el mal que nos acongoja, mientras dure la pena,
mientras dure el dolor. Hay algo más allá, y eso es en lo que Tolkien creo que se separa de la tradición a la que pertenece. Hay una esperanzada desesperanza. Hay una paradoja en Tolkien, que es la que convierte su existencialismo en algo único, que es la conciencia, y probablemente yo creo que ahí es donde está el hecho diferencial del cristianismo de Tolkien, el hecho cierto de que la esperanza ya ha sido entregada, de que aunque el don es voluntario, uno puede acogerlo o despreciarlo, y eso es también algo genial, uno puede hacer un corte de mangas a Dios, si no sería ridículo vivir en este planeta, y uno también puede acoger el don, porque el mundo no solamente es un datum, no solamente es algo dado, sino que es un donum, es algo regalado, es algo donado. Creo que eso es lo que hemos perdido de vista. Y cuantos más cacharritos como este tengamos, más, que lo sepáis. En tanto en cuanto nuestra esperanza esté vinculada a determinados devices, en cualquier sentido que podamos decirlo, en el sentido existencial me refiero, tanto menos espacio quedará para la expectativa, como algo que viene como un regalo puro, ¿no? Como un don inesperado. Ahí es donde Tolkien se mueve. Ahí es donde Tolkien revitaliza desde dentro la tradición norteña, la tradición en la cual el mundo era un escenario extraordinario para las hazañas. Para el que haya leído Beowulf es bastante obvio. No me refiero a la película de Beowulf de Robert Zemeckis, donde la madre de Grendel es nada menos que Angelina Jolie. ¡Yuhu! Eso es Hollywood, leyendo los grandes mitos, ¿no? Pero si os fijáis un poco en la verdadera historia poderosa, de la verdadera visión nórdica del mundo como un continuo encontrar y perder, os daréis cuenta de que lo que Tolkien hace es vivificar desde dentro. Fijaos que en El Señor de los Anillos no hay esperanza de redención. Frodo no va al cielo, y Gandalf tampoco, ni Gandalf es un ángel, a no ser que consideremos ángel en el sentido que Tolkien explica en una de sus cartas de angelos, es decir, como la palabra griega para mensajero. En ese sentido sí que podría hablarse de Gandalf como alguien angélico, ¿no? Pero la lectura de los personajes de Tolkien es, fijaos, Aragorn muere con 120 años, es decir, es un heredero de los reyes de Númenor que llegaban a vivir 1000 años. Y él, que ha hecho algo digno de ser recordado, sin embargo, va a morir a una edad irrisoria. La historia de los mundos de Tolkien tiene que ver con una progresiva y exponencial degeneración. Es la historia de una progresiva decadencia. Si uno mira a este planeta y el mundo que nos ha tocado vivir, y yo creo que la época en la que nos ha tocado vivir, en la que un tío como Donald Trump o Hillary Clinton pueden llegar a presidir un país como Estados Unidos, es obvio que estamos en la historia también de una progresiva decadencia, ¿no? O en la que existe un programa como Sálvame Deluxe, ¿no? Después de escribir El Señor de las Moscas, pues es la puesta en escena del libro, ¿no? Es decir, en un mundo en el que estas cosas han sido hechas posibles, un sitio en el que existe Telecinco o las tertulias dedicadas al fútbol, en un mundo como ese, es verdad que la esperanza cuesta más encontrarla, ¿no? Sin embargo, y creo que aquí es donde, y con esto termino, donde Tolkien entra con este rayo de luz de esperanza, esa esperanza puede ser descubierta. La esperanza que sobrepasa y vivifica la mirada cínica de Saruman, que cree que todo el pescado está vendido y que por eso no queda otra solución que entregarse, rendir las armas y entregarse como uno más en el, ¿verdad?, en el rebaño de los que, por miedo a lo que piensen los demás, pues se dejan llevar. Bien, antes de terminar, solamente voy a pedir disculpas por una cosa, y es porque mi discurso se haya podido parecer en algún caso homilético. Y uno dice, coño, homilético, ¿qué será esa palabra, no? Bueno, por si esto ha sonado un poco a sermón. Me importa un bledo que haya sonado a sermón, pero viendo algunas caras y algunas reacciones, porque aunque me he quitado las gafas, os veo, si no me habéis entendido hoy, y es muy posible que algunos no me hayáis entendido nada, lo entenderéis con el tiempo. Y ojalá lo entendáis en toda su profundidad. En la medida en que experimentéis, quizá no leyendo el Ragnarok, o leyendo los Edda, o leyendo el Kalevala, o sí, no lo sé, pero en la medida en que la vida vaya pasando, y ya veréis lo rápido que pasa, en la medida en que el tempus fugit, ese adagio latino, ¿no?, que el tiempo se marcha
time flies. Realmente el tiempo vuela. En la medida en que eso se convierta en parte de vuestra existencia, entenderéis, creo, de una manera radical, es decir, desde la raíz a las ramas, que la obra de Tolkien no tiene nada de fantástico y, sin embargo, es una fantástica manera de entender vuestro propio mundo. Nada más. ¿Qué me aplaudís? Qué generosos sois. I didn't deserve it. Como diría C.S. Lewis, ¿no? Who could have deserved it? Palabras aplicables a esta conferencia, creo, de Eduardo, que siempre es un gustazo escucharte. Y creo que tenemos tiempo ahora y también después de la siguiente conferencia, pues para estar con Eduardo, hablando con él, preguntando aquellas cosas que quizá no dé tiempo a preguntar ahora mismo. Pero tenemos unos 15 minutos todavía, así que os animo a hacerle preguntas o comentarios o lo que se os ocurra. ¿Habéis visto en el plan del Congreso, ahí a las 19:30, no lo pone, pero es obligatorio ir a tomar un vino y a charlar, unas cervezas? Va en serio, no os riáis. Aquí en Elcar vamos a tener un rato de... no es obligatorio, pero... Sí, en el Elcar Campus, aquí al lado. Seréis bienvenidos. Bien, preguntas. Preguntas, enmiendas, desacuerdos... Hombre, espera, que te van a dar un micrófono. Vale. Bueno, hola, soy Pablo, alumno de señor Simonson. Y Martín. Y eso, estoy haciendo el TFG en Tolkien. Y has dicho que para entender a Tolkien, lo del monstruo monstruoso que puede ser la conciencia de que vamos a morir, ¿cómo verías plasmado tú eso en su última obra del herrero de Wootton Major? ¿Cómo verías plasmado ese miedo a la muerte cuando en la obra en sí no hay nada relacionado a eso y teniendo en cuenta que si es su última obra, pues podría darle más importancia, ¿no? En algún sentido. Gracias. Muchas gracias, Pablo. El herrero de Wootton Major es un cuento que Tolkien escribe en 1967, es decir, 6 años antes de morir. Tolkien murió en el 73, a los 81 años de edad. Y el herrero de Wootton Major es un cuento que, fíjate, inicialmente, bueno, tú lo sabrás si estás trabajando sobre esto seguro, para los demás, es un cuento que a Tolkien le pidieron que fuera un prólogo para The Golden Key, La llave dorada, es un cuento de George MacDonald. Y entonces esto pasaba mucho con Tolkien, le pedían un prólogo y escribía un cuento, ¿no? Está bien eso, ¿no? Oye, es como Miguel Ángel, ¿no? Oye, ¿me puedes pintar algo aquí en este techo? Venga, va, sal, que ya a ver si se me ocurre algo, ¿no? Y ¿sabéis lo que había en la Capilla Sixtina antes de lo que hay ahora? Era todo azul y estrellas doradas. En tanto en cuanto la iglesia física era una reproducción del cosmos, el techo pues no era como en Hogwarts, sino que era como el cosmos, ¿no? El universo, el cielo estrellado. Claro, cuando tú desafías al talento de Tolkien para que escriba algo sobre The Golden Key, pues escribe un cuento. Y ese es un cuento otoñal para mí. Yo creo que, como tú bien has dicho, la presencia de la muerte no está de un modo explícito, pero es que hay muy pocas cosas en la vida, en la obra de Tolkien, que estén de un modo explícito. Fijaos, para mí una de las grandes carencias del arte contemporáneo, especialmente del cine de Hollywood, es que todo se nos hace explícito. Se nos considera tontos a los espectadores. De manera que como no nos aclaramos, habéis visto las películas de Hollywood, cuando ya crees que ha terminado, de repente hay un fundido en negro y una última secuencia, en la que todo el mundo hace el chorra o te explican. Y ahora, espectadores, como sois un poco bobos y cortitos, pues os vamos a explicar cómo acaba la historia. Entonces, esta idea en Tolkien no es así. Todo el cuento del herrero de Wootton Major yo creo que trata sobre la muerte, en el sentido precisamente del concepto de tradición. ¿Te acuerdas que el maestro pastelero ya no tiene a quién darle su don? La estrella, él ha visto ya a la reina de fantasía. Tú imagínate que ya hubieras visto todas las cosas que puedes ver en tu vida. ¿Cuál sería el ámbito de tu esperanza? Ya no quedaría.
Y al ser Smith, es decir, al ser un herrero, es decir, al ser un artista, al ser alguien capaz de trabajar con sus manos y dar una nueva forma al universo, el artista necesita un ámbito de expectativas especialmente. No sé, yo pienso, por ejemplo, en la escultura de Eduardo Chillida. Si habéis visto en San Sebastián los peines del viento, ¿no? Esta nueva forma, o el elogio del horizonte en Gijón, esta interacción entre la materia, es que somos materia, ¿sabes? ¿Por qué los hobbits les gusta? Comen 6 veces al día. Coño, con perdón. ¿Qué menos? ¿No? O sea, ¿y les gusta la cerveza? Pues claro. ¿Qué van a pedir? ¿Un ginger ale? ¿De qué vas? Hay una celebración de la vida, ¿no? En un momento de su vida en el que Tolkien ya tiene 75 años, es el momento en el que escribe el herrero Button Mayer, sus hijos lejos del hogar, él ya está jubilado, se da cuenta de que el Silmarillion jamás va a ver la luz. Te estoy hablando del propio Tolkien, ¿no? Es decir, todo el empeño artístico de lo que han sido sus obras se acercan a un final que él, como cualquier hombre sabio, ya sospecha. Una de las cosas presentes en El Señor de los Anillos o en el personaje de Yoda es que saben cuándo van a morir. ¿Habéis visto El Imperio Contraataca? Me refiero cuando George Lucas hacía cine. Pues hay un momento en el que Yoda se muere y da la impresión de que se muere porque quiere. O sea, que él decide. Se acabó. Esto es lo que hay. El herrero de Button Mayer tiene, creo que es un testamento estético para mí. Es un momento en el que Tolkien rinde sus armas. Y al igual que en Hoja de Nigel, que es otro de los cuentos breves de Tolkien, condensa en ese cuento no una historia concreta solamente, no un argumento, sino una cosmovisión. Es decir, ¿qué ocurre cuando te estás asomando a una manera de ver el mundo que ya es otoñal, que ya se desvanece? Es como el poema de Galadriel, Namarie, el poema de nuevo en el libro, no en la película. O sea, cuando Galadriel se despide de Frodo, la despedida es la despedida de alguien que dice adiós y no te voy a volver a ver. Que eso es lo que significa Namarie en Sindarin. Adiós. No sé si aquí en País Vasco decís agur, ¿no? Que es como adiós, pero nos vemos, ¿no? ¿Tenéis alguna palabra que sea adiós como farewell, que te vaya bien? Porque hay una casi nula expectativa de volver a encontrarnos. Es que en inglés existen estas dos maneras, ¿no? Es goodbye, bye, sí, pero quiere decir que nos vamos a volver a ver. Pero ¿y si mi adiós es un adiós para siempre? Este es el Namarie. Yo creo que ahí está conectado. Y de alguna manera la reina de fantasía que Tolkien retrata en El herrero de Button Mayer tiene mucho de Galadriel. Hasta 3 meses antes de morir, Tolkien escribió notas en las que intentaba redimir al personaje de Galadriel, que al fin y al cabo es alguien que desobedeció el mandato de los dioses, muy al inicio de su mitología, ¿no? Creo que en Tolkien hay una reflexión estética muy interesante. Me refiero a estética en el sentido fuerte de la expresión, un modo de ver la vida como encontrar y perder. Encontramos la belleza y la perdemos. Nuestra manera de estar en este mundo es pasar por él, porque vivimos en el tiempo y la dimensión temporal de nuestra existencia lo marca todo. Empiezas la carrera, dentro de 4 años te vas. Ah, no, pero voy a hacer el máster, da igual, dentro de 5. Ya, pero luego haré el doctorado, vale, dentro de 7. Pero luego te irás. Y tus amigos cambiarán, y tus circunstancias cambiarán, y probablemente tengas que marcharte de tu ciudad. Y la vida es cambio. Y el modo en que hay una canción buenísima de Rio Speedwagon, que es Roll with the Changes. Tenemos que cambiar con los cambios. Es decir, de alguna manera hay en nuestra vida un desafío continuo a no considerar la vida como algo dado, como un datum, como algo concluso,
no es una caja con una sorpresa dentro, es un constructo. Y creo que la concepción que tiene el herrero y el cocinero también es la de que la obra de arte es algo que no puede ser terminado. Hay que dejar lugar para otras manos, para otros que vendrán después, que lo completarán, que lo mejorarán, que quizá lo empeorarán. O sea, que el afán de posesión es la gran tentación del artista. Los que habéis leído el Silmarillion os acordáis de Fëanor, ¿no? Es el más grande herrero de los elfos, ha conseguido que la luz de Dios esté dentro de una joya maravillosa. Pero ¿qué ocurre? Que Fëanor pone su corazón ahí. Y entonces, en su maldición de quien robe los Silmarilli, está en la maldición de su propia raza, nada menos, ¿no? Y se vincula la desgracia cósmica a su orgullo. ¡Wow! Es que ese es el problema. Habéis leído el retrato de Dorian Gray, supongo. Es lo mismo. O sea, la preservación del deseo en una obra material, ese es el gran afán del ser humano. La condensación del tiempo, la condensación de la eternidad en el instante. No sé si te ha ayudado, pero creo que por ahí van los tiros. Gracias, Pablo. De verdad, ¿eh? Gracias. Muy bien, yo creo que tenemos tiempo para una breve pregunta más, cortita, para luego seguir. El problema son las respuestas, no las preguntas. Perdón. Sí, ¿Alguien se anima? Sí. Voy a intentar ser más breve ahora. Hola, Buenas tardes. bueno, soy Asier, filólogo vasco, estoy en la Facultad de Educación. Quizás respondiendo a tu pregunta, no es algo totalmente equivalente, pero quizás antes se usaba la fórmula de despedida, egun handir arte, hasta el gran día. Pero bueno, no sé si sirve. Pero bueno, mi pregunta es, bueno, ¿qué sabemos del sentido trascendente, digamos, dentro del Señor de los Anillos? Vamos a ceñirnos solamente, por ejemplo, en los hombres. A mí creo, bueno, yo soy un aficionadillo un poquillo de esto, ¿no? de Tolkien, nos da una pista cuando se muere Theoden, hace referencia a que se va a unir con sus padres y tal, ¿no? ¿Cuál es el sentido trascendente que tienen, por ejemplo, los hombres dentro del Señor de los Anillos, pues en ese mundo de fantasía, ¿no? ¿Qué hay ahí? Porque, bueno, pues como decías, pues el Señor de los Anillos no es una alegoría, es otro mundo. Bueno, ¿qué nos puedes decir sobre esto, si te parece? Gracias. Perdón. Gracias, Esta pregunta es peligrosa, ¿eh? Os aviso. Sí. Esta pregunta quiere decir que hasta la hora del vino vamos a estar aquí hablando. No, voy a intentar ser breve. Thanks. Mira, en el mundo de Tolkien no ha habido revelación divina, no ha habido redención y no ha habido encarnación. Es decir, no hay Semana Santa, por ser breve, ¿no? Es decir, no hay... Ilúvatar no se hace hombre, ni se hace elfo, ni se hace enano, ni se hace nada. Ilúvatar, de hecho, pone en marcha la creación, se parece más al gran arquitecto que pensó Spinoza o que pensaron los filósofos mecanicistas, ¿no? Los ilustrados, en definitiva. Por lo tanto, el mundo de Tolkien es un mundo pagano, literalmente, es un mundo heathen, es un mundo en el que no hay una expectativa. Para los hombres mortales destinados a morir, ¿te acuerdas del poema del anillo, no? 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 9 para los hombres mortales destinados a morir. Doomed to die, dice el inglés original. La traducción creo que dice condenados a morir. Yo prefiero destinados a morir, en el sentido de que no es un fatum, es un destino primigenio, es decir, Ilúvatar los concibe como mortales. Los hombres en Tolkien anhelan la inmortalidad, que es el don de los elfos. Los elfos en Tolkien anhelan la mortalidad, porque por ser inmortales pueden llegar a aburrirse, en el sentido existencial, de estar atados a los ciclos del mundo. Claro, es una paradoja interesante, porque hombre y elfo, en la obra de Tolkien, fantasía, mentira, son nosotros mismos. Todos los que estamos aquí, lo decíamos hace un ratico, estamos deseosos de poder permanecer. Y a la vez tenemos conciencia de que un día, ¿verdad?, dejaremos de respirar y moriremos. En ese span, en ese espacio de tiempo, es donde se juega el todo de nuestra vida, ¿no? En cómo juguemos las cartas, en cómo juguemos con la esperanza de lo que nos ha sido donado y con
de qué manera nos abramos a algo que está más allá de nuestra capacidad. Por lo tanto, cuando Theoden dice que va a morir, dice, me voy a reunir con mis padres, y dice, en cuya compañía espero no sentir vergüenza. Y esto también es nórdico. Es decir, ojalá yo fuera, y yo hablo como Eduardo Segura, ojalá yo fuera la mitad de lo buen hombre que fue mi padre. Para mí es un referente. Mi padre murió cuando yo tenía 18 años. Y de alguna manera, por una razón exclusivamente, si quieres, cronológica, yo me perdí a mi padre. ¿Entiendes? Y ya está. O sea, en 18 años pues tuve la fortuna de aprender muchísimas cosas. Pero hay un hecho cierto, que es que mi padre me fue vedado a partir de ese momento. Ojalá el día que yo muera pueda decir, papá, estoy contigo y no siento vergüenza de poder medirme, no con tus hazañas, sino con tu simple bonomía. Creo que a eso es a lo que los jinetes de Rohan tienen especial con naturalidad, más que Gondor. Gondor está más cerca del orgullo de saber que atesoran algo que no es suyo, de ahí el personaje de Denethor, de ahí el personaje de Boromir, de ahí también el personaje de Faramir, tan maravilloso en su humildad, en su conciencia de cuál es la limitación de su expectativa también, y del cariño de su padre que le ha sido denegado, ¿verdad? ¿Entiendes un poco a lo que voy a decir? El anhelo de Theoden es, ¿seré capaz yo de ser digno de una canción? El anhelo de Theoden es, ¿me voy a ir al cielo? Come cosa. Ni cielo ni historias, no hay cielo. La maravilla de tu vida es si tú vas a ser capaz de ser digno de una endecha, y luego lo es. Pocas páginas después se compone una endecha en honor de Theoden y de Crin Blanca. Y esa es la victoria. Ese es el sentido del heroísmo y del coraje. En ese sentido, Tolkien retoma la tradición norteña y la convierte en algo que va más allá de una esperanza intramundana, sin haber cielo. Hay que tener los bemoles muy bien puestos para hacer algo así, Bemoles, ya me entendéis. Hay que ser un escritor muy especial para hacer que un mundo en el que no ha habido revelación resuene con las campanas de la esperanza. Y eso es un don que muy pocos tienen. ¿Me he pasado? No, muy bien. Controlados los tiempos. Perfecto. Muchas gracias por venir, por hacer preguntas, por participar. En 10 minutos tenemos a Paul Urquijo con nosotros para presentar su corto y hablar un poco sobre el largometraje que está realizando, también de temática fantástica. Ha sido, de momento, una fantástica tarde. Tenemos ocasión de seguir hablando con Eduardo. Os recuerdo que después de la intervención de Paul Urquijo. Pues muchas gracias, Eduardo. A ti.